Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos de nueva cuenta en esta aventura llamada Encuerarte. El arte de desnudar al personaje en su humanidad, sus sentimientos, sus frustraciones, sus alegrías, sus metas, sus sueños. ¿Qué hay atrás de ese personaje que habitualmente conocemos a través de los medios de comunicación, a través de sus acciones, a través de sus actividades académicas, políticas, deportivas, culturales, de cualquier índole? Y bueno, para mí es un privilegio, le agradezco mucho que en esta ocasión nos acompañe un hombre identificado hasta cierto punto como polémico, frontal. Eso sí, nadie puede negar que es sincero, que es abierto en sus posicionamientos y que lo hemos conocido en Ciudad Juárez y parte del estado, incluso a nivel nacional, como el impulsor de la forma de la revocación de mandato. Pero hoy queremos descubrir aquí en Encuerarte qué hay atrás de este personaje. O más bien, ¿es un personaje? ¿Jesús Alaíz es un personaje o es un ser humano auténtico también en esto de la revocación de mandato y en otros menesteres? Así que les damos la más cordial de las bienvenidas a nombre de un servidor, Toño Valleslí, a nombre también del equipo de producción encabezado por Javier Ramos, y desde luego también un agradecimiento muy especial que ya nos trajeron el cafecito. Y bueno, aquí mi amigo parece que es, pero no, No. ¿verdad? El agradecimiento especial a Habaneros, de aquí de la avenida Lincoln, por las facilidades para este programa. Así que buenas tardes, sin mayor preámbulo, iniciamos. Jesús Alaíz, bienvenidos a este espacio de conversación abierta y sincera. Siéntete en tu casa, siéntete con un amigo, porque creo que eso somos. Gracias, Toño. Gracias por haberme invitado, ¿verdad? Tú y tu equipo de producción, a Javier. Muchas gracias, porque en realidad, pues, como tú lo acabas de decir, soy una persona polémica en Ciudad Juárez. Fui hace 2 años polémico y no dejo de decir que soy una persona que sigue dentro de la polémica, porque pues mucha gente me sigue buscando para lo mismo, para hacer mucha polémica. Muchas gracias por haberme invitado. Bienvenido. Esta es tu casa, este es tu programa, este es tu espacio. Quedamos en el acuerdo de que no lo veas como una entrevista. No. Es un diálogo, es una plática, es una conversación. Y yo creo que más allá, insisto, del personaje de revocación de mandato que te conocimos muy frontal, que te conocimos echado para adelante, y sobre todo que conozco un poquito de eso, que incluso tuviste momentos muy difíciles, incluso para tu propia vida, Sí. Porque le apostaste a algo muy novedoso, pero también con mucho riesgo, incluso para tu propia persona, ¿no? Sí, pero fui violentado. Cuando nosotros llevábamos alrededor de 45,000 firmas en Ciudad Juárez, fuimos violentados, tal vez por las escoltas del Señor. Una de las veces, casi llegando a mi casa, fui golpeado. También, pues yo digo que por gente de él, porque yo era amigo de todo Juárez, porque todo Juárez me adoraba a mí, por lo que yo estaba haciendo contra un político de aquí de Ciudad Juárez. Y pues entonces fue como nosotros... nació allí Jesús Alaíz. Jesús Alaíz había nacido a través de la labor social. Jesús Alaíz había nacido aquí en Juárez porque me gustaba mucho, en compañía de una compañera, Oralia Hernández. Sí, hicimos muchísima labor social. Ella y yo hicimos muchísima labor, anduvimos trabajando mucho en Ciudad Juárez para que hubiera cambios tanto en diferentes comedores como en diferentes gentes de bajos recursos. Y ese era Jesús Alaíz. No había política, no había polémicas, no había nada. En ese sentido, ¿qué motivó a Jesús Alaíz a abanderar esta causa? ¿Lo motivó el amor a Juárez, el ver las condiciones de la ciudad, el ver incluso actos de corrupción, o un interés más allá de... ¿Cómo lo podrías describir, Jesús? Yo puedo describirlo como 3 de las cosas que tú acabas de mencionar. A ver. Yo lo describí, yo empecé o lo quise
a hacer porque, en primer lugar, 5 años en la ciudad, 5 años que él estuvo en una administración, o que llevaba 3 años en una administración, y en los 3 años se vio una decadencia de 15 años que ya traíamos arrastrando atrás, y él echándole la culpa a una pandemia, pues dejó y abandonó la ciudad y la fue dejando. Y es en la situación por la cual hoy vivimos. Esta situación en la cual hoy vivimos es un rezago de muchos años, de muchísimos, estamos hablando de 15 años para acá, donde los presidentes municipales, en excepción de uno, ¿verdad?, que es muy buena gente, el señor González Moquen, en excepción de él, que quiso hacer en un año lo que muchos no hicieron tampoco en mucho tiempo. Entonces nosotros vimos eso, yo vi eso, que la ciudad se empezaba a caer cuando tenía 3 años en su mandato él, y yo fui el que propuse, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es esto? ¿Cómo se puede hacer? Mi hijo estudió licenciado en ciencias, en administración y ciencias políticas, y yo le pregunté a él qué podía yo hacer, ¿verdad? Entonces me dijo que había una ley que se llamaba la Ley de Participación Ciudadana, que me pusiera a estudiarla junto con él, ya que él la estaba estudiando en la escuela, que la fuéramos estudiando, y ¿qué te parece, papá, si tú puedes revocar a un presidente municipal? En aquel entonces había un equipo muy bueno, o sea, estaba entre ellos Máquina de Fuego, estaba Diana, estaba Lalo, estaba Miguel Rojas, estábamos varios de los que estábamos, Villanueva, habíamos varios que al acercarnos con ellos dijimos que no era tan sencillo hacer esto, y mucho menos porque sabíamos que íbamos contra un político muy fuerte, y contra un aparato, ¿no? Tanto, incluso de un aparato económico muy fuerte, incluso de represión, ¿no? Exacto, y sobre todo que tenía toda la fuerza televisiva, como él la tenía Armando Cavada. Entonces nosotros dijimos, pues, a mí me preguntaron que si yo no tenía miedo, y le dije, a mis 57 años, porque en ese entonces tenía 5, ya viví lo que tenía que haber vivido, vamos a darle. Y le vamos a dar. Y le dimos, empezamos a hacer solicitudes, empezamos a hacer todo, y dijimos, pues aquí mero, vamos a lograrlo. Pensamos que no lo iban a aceptar porque el señor tenía mucha fuerza dentro del Instituto Estatal Electoral, tanto dentro del Instituto Nacional Electoral, que tenía tanta fuerza él así, que dijimos no la van a aceptar. Cuando nosotros desde la ciudad de Chihuahua venían acá hasta Juárez a hacernos firmar los documentos, ellos sí venían con nosotros, aquí los firmamos, aquí hicimos la Ley de Participación Ciudadana con la revocación de mandato. Entonces aquí hicimos muchos esfuerzos, pero a ellos les interesaba igual que a nosotros, que era lo primero que se iba haciendo, que era lo que se iba avanzando dentro de la revocación de mandato. Entonces dije, pues bueno, pues si a ellos les importa, pues a mí por qué no. Y empezamos todo el mundo a trabajar. ¿Cómo fue ese? Sé que el proceso fue tortuoso, fue difícil, pero ¿cómo Jesús se convirtió en el líder, en la cabeza visible de este movimiento, de esta gesta? Porque no era fácil, Toño. No era nada fácil. No se aventaban los demás, aunque estaban igual de agraviados. Nadie quería, porque yo digo que nadie amaba tanto a Juárez como yo lo amé. Yo vengo de unas familias muy vulnerables, de muy bajos recursos. Yo soy juarense 100%. Nací en 1963. Mi edad son 60 años. Entonces yo vengo de la colonia chaveña, donde nosotros nos criamos, fuimos criados por papá y mamá, con decadencias, pero fuimos criados muy bien. Ninguno de mis hermanos es drogadicto, ninguno de mis hermanos es borracho, ninguno de mis hermanos. Entonces todos nos llevaron a pesar de que fuimos 12 hijos, nos llevaron con
valores y principios muy, muy firmes. Entonces, yo veía que nadie se animaba y que todos, como a la fecha, ¿verdad? Todos podemos decir en las redes sociales 1000 cosas, pero pocos nos aventamos a hacerla, pocos. Entonces, yo dije, es el momento. Y hablé con mi familia asustada, ¿verdad? Porque entonces, al empezar yo la revocación, sacan a mi hijo en algunos Sí, recuerdo ese episodio. medios y empiezan a atacarme a través de que lo que más te dolía. Y muy maduro el muchacho y me dijo, ¿sabes qué, papá? Esto lo esperábamos nosotros que cayera. O sea, tú sigue adelante, tú sigue, y tú sigue, y tú sigue. Después me ponían a mí en algunos panorámicos y vestido de mujer, y después me seguían para intimidarme y así sucesivamente empezaron a hacer, pero nunca tuve, te lo puedo decir, Toño, que nunca tuve miedo. Eso te iba a preguntar exactamente. Nunca tuve miedo porque yo decía que tal vez a lo mejor hubo una mujer que luchó por la muerte de su hija y la mataron en la ciudad de Chihuahua, y yo dije, pues si me tengo que ir, voy a ir con la frente en alto de que yo defendí Juárez. Yo no quería gente corrupta en Juárez. Yo no buscaba una corrupción en Juárez, yo buscaba un beneficio de Juárez. Pero una transformación, se puede decir, no un beneficio, sino una transformación, que alguien nos ayudara a que ese Juárez no desapareciera, que ese Juárez bonito siguiera y siguiera y siguiera y siguiera y siguiera. Pero desgraciadamente vino a través de sus medios televisivos, a través de su política, a través de sus mentiras, porque eran puras mentiras las que él contaba. Sí, ¿no? Y te estabas enfrentando a todo un aparato. Sí, entonces, para nosotros, cada vez que él se presentaba a decir una cosa, pues nosotros decíamos que todas eran mentiras. Tan así él decía que éramos un grupito chiquito y que nunca íbamos a llegar a hacer nada. Pues a ese grupito chiquito llegamos a las 65,000 firmas. 22,000 que él pagó para que nos las quitaran. Recuerdo también ese episodio, exactamente. 22,000 las pagó para que la quitaran y nosotros decidimos seguir adelante. Entonces íbamos a seguir adelante. Y él pagó, no sé si al Instituto Nacional Electoral, pero empezaba a fallar la aplicación, no nos interesaba, nosotros seguíamos y seguíamos y seguíamos y seguíamos, hasta una semana antes de las postulaciones. En aquel entonces se querían postular para gobernadores. Sí, andaba con ese sueño. Y él andaba con su sueño guajiro de que él quería ser gobernador. Entonces el señor, las únicas 2 demandas que había muy fuertes en Ciudad Juárez, era una de Héctor González y la segunda era la revocación de mandato. Públicamente se hizo el discúlpame con Héctor González. Después me buscaron a mí para que yo dijera que ya no había más revocación de mandato. Y dije, no, que siga como se va y ahí sé que se quede. Logramos juntar 49,600 firmas, que fue un total, ya después de las 22,000, juntamos 49,600 y nos pedían 55,000. Y no llegamos a la meta, pero tampoco lo dejamos ser un gobernador. A eso iba. Eso es parte de las satisfacciones que te dejó este movimiento, ¿no? A mí porque mucho. aparte también económicamente fue muy costoso incluso para tu bolsillo. Mucho, mucho. Nos costó 1,680,000 pesos toda la revocación de mandato. Y gracias a muchos ciudadanos. Si vieras qué bonito sentía yo, porque en las mesas de trabajo llegaban y nos dejaban sodas, burritos, agua. Teníamos un frasco y nos ponían 200 pesos. Ya era un costo menos para mí, para la gasolina del que estaba allí. Ya era... Fue también algo bonito, ¿no? Descubrir que no solamente tú y ese aparentemente grupo pequeño que te rodeaba eran los que se sentían agraviados y los que sentían que Ciudad Juárez merecía otra oportunidad, otro tipo de trato. Descubrir que había 50 y tantos mil personas que pensaban exactamente igual, que deseaban ese cambio. Sí, yo en ese momento me sentía grandísimo porque yo decía, es más, yo te puedo convertir, Toño, en una cosa de que a veces estaba la fila de 1,200 personas en una fila y todos preguntando, ¿dónde está el señor Saláis? Y yo estaba parado enfrente
Entonces nadie sabía quién era el señor Saláis. Eran pocos los que conocían. A través de las redes sociales lo conocían, pero en persona nunca, pocas gentes me identificaban quién era. Pero la lucha era nada más con ver las mantas, camisas, porque mandé a hacer camisas, sudaderas, gorras, clips, mantas, mesas de trabajo, donde decía fuera acabada y fuera acabada. Entonces la gente, donde llegábamos, donde nos poníamos, no había un lugar donde no menos de 500 firmas juntábamos. Y donde juntamos muchas más firmas fue el Parque Central, Avenida Las Torres, en Las Torres, Centro Comercial Las Torres, y en Plaza Juárez Mall. Juntamos, es más, para nosotros era increíble que yo tenía que ir a un Coppel a comprar pilas para ponerle a todos los teléfonos rápido o cargadores para conectarlos en los cargadores y que siguiéramos con las firmas. Eran las 9 de la noche, todavía estamos trabajando todos. Era tan bonito que la gente quería un cambio para Juárez. La gente adoraba un cambio para Juárez. Una vez que terminó este proceso, que no que terminó, pero que de alguna forma sí concluyó la primera etapa, que no lograron así tácitamente la revocación, pero que como tú dices, fue un parteaguas, porque lo hizo diferente, porque eso motivó desde tu perspectiva y la perspectiva de tu gente de no lograr una candidatura a gobernador. Y bueno, aparte de esa satisfacción, ¿qué satisfacción le dejó a Jesús Saláis? El que... Como ser humano, y a partir de ahí, ¿cómo se modificó tu meta en este asunto de la política? El que me conoció más de 55,000 personas. El que yo veía el gasto que yo hice contra lo que yo beneficié a Juárez, fue muchísimo, muchísimo lo que yo beneficié a Juárez. Muchísimo, porque yo sabía que en Juárez hacía falta un líder, hacía falta una persona que moviera Juárez y que dijera, soy yo el que lo tengo que hacer. Entonces para mí me fue una satisfacción muy grande, y que todo el equipo de revocación que estuvimos en ese entonces y que estábamos todos unidos, cuando nos desbaratamos, fue una cosa tan bonita, porque pues cada uno volvió a su ritmo de vida que tenía antes, ¿verdad? Yo en aquel entonces tenía unas cocinas industriales y dijimos, pues vamos a regresar a trabajar, porque tenemos que seguir. Fue cuando entran nuevos presidentes municipales, entran nuevos diputados, entran todos. Y la gran satisfacción que otra vez me da a mí es que él no queda más que como un plurinominal. Y eso tuvo que pagar muchísimos millones de pesos para poder llegar a donde él llegó, a donde él está ahorita, a donde él sigue siendo un mitómano contando mentiras, que él va a llegar o que a lo mejor puede llegar. A lo mejor, si Juárez quiere, no llegamos nadie a ningún lado. Porque yo vi en ese entonces una unión tan bonita de toda la gente, una unión que yo siempre voy a decir, y te lo voy a repetir a ti, Toño, y se lo puedo repetir a toda la gente. ¿Qué tan importante es salir a votar? Claro. El salir a votar es que nadie agarre nuestro voto, ni que nadie decida por nosotros. Nosotros decidimos por nosotros mismos. Así sea la persona, o sea, no sea nadie en quien nos guste a nosotros, pero ir a notarnos que nosotros fuimos a votar y anular nuestro propio voto. Pero esa es una votación, tan importante que nosotros salgamos, porque por eso de 1.500.000 habitantes, nada más votamos 70 y tantos mil, 80 y tantos mil, 90 y tantos mil personas. ¿Dónde está la demás gente? Entonces, es tan importante que hoy yo hago una mención muy grande en esta plática que tenemos tú y yo. Es tan importante que la gente salga a votar para que después no habemos una queja de vamos a revocar. Es que esa es una falsa idea. Creemos que cuando no votamos, cuando no ejercemos ese derecho, no somos responsables de lo que sucede en nuestra ciudad, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Cuando el no votar es una decisión. El no votar el no participar, estás haciendo algo por la ciudad, bueno o malo.
y que va a marcarla totalmente, Así es. ¿verdad? Nosotros, eso es lo que siempre yo últimamente lo he empujado. El que vamos a votar, sal a votar. Es muy importante votar para que nadie decida por nosotros. Yéndonos un poco más profundo y ahora sí que tratando de entrar en esta dinámica del programa es Jesús Aláiz después de este proceso, de todo esto que vivió, crecieron las frustraciones de Jesús como ser humano. ¿Hay rencor? No, jamás. Yo siempre lo publiqué y lo dije personal y lo he dicho ante muchos medios. Yo nunca tuve nada en contra de Armando Cavada. Jamás tuve nada. En lo personal no. Que decían que era violador, que decían que era... Si a mí no me constaban las cosas, yo jamás las iba a decir. Jamás de mi boca salieron que él lo iba a hacer. Yo lo que sí decía es, yo estoy en contra de Armando Cavada, el político. Él sí estoy en contra, porque no está haciendo nada por Juárez. ¿Hubo un crecimiento de Jesús Aláiz como ciudadano? Sí, mucho. Por ejemplo. El que hoy me topo a mucha gente en los Esmar, Walmart, señor Aláiz, ¿cómo está? Supimos que estuvo enfermo. Dios lo va a bendecir mucho, lo va a cuidar mucho. Y lo seguimos mucho en las redes sociales. Y qué bueno, Señor, cuide mejor su salud que en seguir en esto de la revocación. Entonces, yo a mí mismo me voy y me voy con mi familia caminando y le digo, qué bonito se siente que todavía lo recuerden a uno después de hace 2 años. Que lo recuerden como si fuera el mismo día que yo estaba haciendo todo el movimiento. Dejando un poquito de lado el tema de revocación y digo el tema de revocación porque fue lo que te impulsó, lo que te dio a conocer mediáticamente ante toda la ciudad, pero hay una historia de Jesús atrás de. Tú mencionabas ahorita tu origen. Hay un origen humilde, ¿verdad? Sí. Y luego yo me sorprendí porque 12 hermanos. ¿Tú qué número eres? El 11º. ¿Eres de los más chicos? Sí. Después de mí sigue el más chico. Oye, ¿qué lecciones te deja eso de ser parte de una familia tan numerosa? Y luego te preguntaría ¿cómo ves ahora tu propia familia que tú formaste y verla diametralmente opuesta? De decir, soy padre de un hijo, nada más tengo entendido que nada más tienes un hijo. Sí. De nombre Alex. Sí. ¿Qué sientes? Que mi familia es... ¿Qué te dejó la familia numerosa de donde tú surgiste? ¿Y qué te aportó para ahora darle a esta familia aparentemente pequeña que tienes? No, pues mucho. A ver. Mucho, porque una familia tan grande, si tú no te acuerdas, en los tiempos de nosotros, pues nuestros padres tenían que trabajar para sacarnos adelante. Uh-huh. Tenían que... Don Jesús y doña Beatriz. Doña Beatriz, mi mamá, tenían que... Mi papá era trailero. Uh-huh. Trabajó 50 años para don Pedro Zaragoza. Mi madre era mesera de un restaurante en El Paso. Y mi hermana la mayor, Alicia, pues fue la que nos crió automáticamente, ¿verdad? A todos nuestros hijos. Entonces, ya nomás veía que llegaba mi mamá y pues era una cosa bonita porque pues mi mamá trabajaba. Entonces nos cuidaba, nos quería mucho. Mi papá llegaba una vez al mes porque mi papá pues lo mandaban mucho fuera de la ciudad. Y llegaba y pues como todos los padres de familia y todos los traileros, tomaba. Duraba 3, 4 días en Juárez y se iba otra vez. Entonces, me hiciste recordar muchas cosas que... Recuérdalas con confianza. Que
que muy pocas veces las hemos contado, que hoy nos vemos en un espejo y decimos, gracias Dios por todo lo que tenemos. Adoro a mi familia, a mis hermanos, a todos. Los todos viven. No, se murieron, han muerto como 3 de ellos. Los demás viven, pero los quiero igual. No los procuro porque desgraciadamente mi trabajo, mi negocio es viajar, viajar y viajar. Pero sí nunca les ha faltado algo que yo les pueda ofrecer, tanto mi apoyo económico como mi apoyo moral. Cuando me necesitan, ahí estoy. Cuando ellos quieren que yo esté y donde esté, pues tengo que estar con ellos. Acaba de enfermarse una hermana que ahorita está en el seguro y pues tenemos que ir a visitar, tenemos que ir a ver, tenemos que ver qué se nos ofrece a todos nosotros. Y mi mamá y mi papá pues fueron personas que hasta el último momento lucharon por nosotros. Lucharon, Toño, y a mí el orgullo más grande que me llevo es que nos enseñaron, tenemos principios, tenemos muchos principios porque ellos nos los inculcaron a nosotros. Nosotros ninguno, te lo repito, ninguno fuimos matones, ni malandros, ni mucho menos marihuanos, drogadictos, no fuimos ninguno. Y hoy le doy una réplica a mi hijo igual. Todo, acabamos de firmar hoy una empresa a nombre de él, porque tú sabes que ahorita estamos tú y yo, mañana no sabemos. Te llena de orgullo, Alex, ¿verdad? Mucho. Es algo que jamás pensé en la vida tenerlo. Es un muchacho tan inteligente. Estuvo en una dependencia del Estado y él me veía que yo me estaba matando por tal de avanzar y avanzar, y decidió salirse para venirse conmigo. Y hoy es parte de Víctor y mía, que somos una empresa nosotros les hemos demostrado, empresas que tienen 30 y tantos empleados, que nosotros 3 hacemos más que ni tanta gente que ellos pueden tener. Entonces, para mí es un orgullo mi hijo. Es un orgullo. Él piensa muy parecido a ti. Mucho. Él se siente muy orgulloso de su papá. Mucho. De verdad te lo digo, no tengo la oportunidad de conocerlo más allá de una conversación telefónica y bueno, por algunas imágenes, algunas fotos, pero se expresa de ti con una admiración, con un amor, y él recuerda mucho un momento muy especial, y probablemente tú lo recuerdes, su graduación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cuéntame esa anécdota, porque creo que él no la olvida y no la va a olvidar. Él siempre tuvo una escuela de paga, siempre. Desde kinder hasta la secundaria tuvo una escuela de paga. Cuando entró a la preparatoria, entró al CBT 128 porque su mamá decidía que él iba a entrar a una preparatoria de gobierno para que ya lo fuéramos sacando más del ambiente y que fuera viviendo otra vida que no era nada más el niño de la casa. Y yo le dije que pues, lo decidieran ellos, lo decidieron. Los primeros 6 meses fueron encanto, maravilla y amor. Después de los 6 meses, fue un tormento porque pues se me desbalagó, ¿verdad? Las amistades y todo. Ahí fue donde yo conocí que la juventud nos la queremos comer a puños todos. Todos. Yo me acordé mucho de mis fechas y lo que hacía uno de vago, de chavalo. Y de allí, pues yo hablé con él muy fuerte. Y le decía yo que si él se sentía ya muy fuerte, pues que se fuera de la casa. Que a ver si es cierto que afuera era tan bonito como estar aquí con nosotros. Y él dijo, papá, yo quiero seguir estudiando. Bueno, me lo corrieron de esa escuela y lo metimos allí atrás de la X.
allá había una preparatoria abierta y otra vez me volvió a fallar. 3 años me volvió a fallar. Entonces dije yo, pues ya está listo para una maquiladora, pues ¿qué más vamos a hacer? Órale, vamos a entrarle. Yo le dije, entrale una maquila. Dijo, pues ya es perder el tiempo. Dijo, papá, es que yo quiero, es que nunca vas a hacer nada, nunca vas a hacer. Y me dio la sorpresa de que se graduó de la preparatoria y después me dijo que él se quería inscribir en la universidad. Le dije, no, esto ya es una gastadera de dinero de oquis y tú sabes que las posibilidades de nosotros no están tan fuertes como para pagar una universidad. Dijo, no, si quiero entrar a una universidad, papá. Le dije, ¿piensas terminar? Sí. Su mamá sí le creía, todo, pero yo no le creía nada. Pasaron hasta el último día del término, hasta el día de la graduación. ¿Y qué pasó el día de la graduación? Lloré mucho porque... Pero aparte hiciste algo en ese momento. Coméntalo. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues, para mí es todo mi vida, es todo mi cielo. Es todo mi ser. Es un jovencito que es un jovencito que no sé por qué se me pasan algunas cosas, pero el día de su graduación, pues nosotros estuvimos ahí presentes, ¿verdad? Pues porque me tuve que ir me nombraron como maestro de ceremonias de la escuela y junto con una panista una regidora, y me dijo, papá, va a estar ellos, tú y ella. Y a mí se me hace increíble porque en aquel entonces era una pandemia y tú dejas la pandemia, ¿verdad? La escuela no les quiso hacer ningún beneficio, ningún salón o algo. Entonces, pues lo hicimos así en una cochera de un carro. Ahí en un jardincillo, no era una cochera, era una cochera de unos carros. Ahí le hicimos la grabación. Y fueron muchas personas y gracias a Dios, allí estuvimos. Yo me sentí muy orgulloso de lo que era él, Esas son las cosas precisamente que desconocemos de las personas. ¿Se dan cuenta ustedes? Siempre cada uno de nosotros tenemos una historia tras de sí, tras este rostro, esta cara que mostramos al público. Siempre hay pequeños momentos que nos van marcando. Y hay otro momento que también de alguna forma te marcó porque fuiste un tanto vago, ¿no? Mucho. En tu juventud fuiste vago. Mucho. ¿Verdad? Mucho. Oye, y luego llegaste a un banco a hacer una transacción como cualquier cliente y resulta que ahí pues te quisiste llevar a una persona que laboraba ahí en el banco. Sí, me la quise. Te la robaste prácticamente, la conquistaste y no, creo que no ahora... la conquisté. Creo que ahora es la mamá de tu hijo. Sí, no la conquisté nunca. Cuéntame porque eso. Fue en una reunión de amigos, apostamos que cada uno nos teníamos que conseguir a las cajeras o a las que estuvieran ahí. Entonces dijimos, pues... Entonces a mí me tocó pues el papelito, ¿verdad? Y en aquel entonces pues me tocó ella. Yo les decía, bueno, pero es que ella no está tan bonita, a mí la que me gusta es aquella. Pues no, pero no te tocó, a ti te tocó esta del papelito. No, pues yo no me quiero casar. Entonces, pues yo era tan vago así que yo dije, bueno, ¿cómo la voy a conquistar? Feo, feo de que ella no me hacía caso, y sabía que yo tenía muy buenas inversiones y todo, y no me hacía caso. Y un día le invité a comer y me dejó plantado como 2 veces. Entonces yo le dije a mis amigos, es que no quieren. No, pues es que ya perdiste, entonces necesitas pagarnos a todos. No, espérate, es que vamos a seguir y yo, déjame seguir. Y en una de esas pues le dije, ¿sabe qué? Pues tan vago fui, ¿verdad? Que le dije, pues, oiga, pues no se quiere ir a velar conmigo. Dijo, no, ya sé lo que usted quiere.
Dijo, pero hasta el día que usted se case conmigo, ese día, nos vamos a ir usted y yo. ¿Y ha sido de armas tomar Vicky Mendoza? Sí, muchas. Y entonces ese día le dije, tráigase el acta de nacimiento, tráigase todo, y nos casamos. Después de casarnos, al tercer día le dije, ya se puede ir, ahora sí ya logré lo que teníamos. Dijo, no, ahora yo soy su cruz y conmigo va a cargar toda su vida. 36 años llevamos de casar. 36 años ya. Ya. ¿Qué lecciones te deja? ¿Qué le aprendes a Vicky en la vida diaria? ¿Qué te aporta Vicky aparte de ese hijo del que tú te sientes tan orgulloso? La madurez de ella, mucha madurez, la fuerza que ella tiene, la paciencia, porque durante 5 años de su vida le di no voy a decir que le di una vida elegante, sino una mala vida, porque yo seguí siendo vago, yo seguí siendo la misma persona, vago. Me gustaba mucho ir a los bares, me gustaba ir mucho a donde quiera, y yo le hablaba a las 3, 4 de la mañana, oiga, no puedo manejar, venga por mí. Y ella me miraba como salía yo de los bares y todo. No, nunca se sentía así como, bueno, pues qué va a pensar. Y yo le llegaba y me sentaba al día siguiente con ella y le decía, ¿usted piensa que vamos a durar mucho? Es que usted un día se va a cansar. Y un día se va a cansar. Va a ver lo que un día se va a cansar. Y venos, después de 36 años aquí seguimos. Ha habido momentos buenos en tu vida también, pero también momentos malos, ¿no? Muchos. Algo tengo entendido de que en alguna parte de tu vida te viste en una situación difícil económicamente y tuviste que volver a empezar. Así es. Platícanos un poco de eso. Nosotros pasó un problema muy grande, que en el 2007 nos tuvimos que ir de aquí de Juárez, cuando empezó a crecer mucho la violencia en Juárez. Nos pasó una amenaza muy fuerte y nos tuvimos que ir de aquí de Juárez. Tuvimos que vender todo, hasta lo que no teníamos, y nos fuimos al Paso a vivir allá. Allá estuvimos hasta el 2011 regresé, cuando en aquellos años estaba Teto Murguía y el señor Leizaola. Y regresamos aquí a Juárez. Yo regresé solo aquí a Juárez y vi en el periódico a aquellas personas que me habían amenazado y me habían dicho, y las vi muertas en el periódico, en el diario Juárez. Y nosotros regresamos. Yo regresé solo a Juárez primero, destapé otra vez mi casa como la teníamos tapada y todo, la destapé y entramos a trabajar a vender burritos en las esquinas. Nunca se me va a olvidar que mi hijo me acompañó. Él salía en las mañanas antes de irse a la escuela, salía y repartía todos los burritos y toda la comida, y ya se iba a la escuela, y ya se iba feliz a la escuela. Así estuvimos durante 2 años. Mi esposa se metió de cajera a un Del Río Superet, y era como más o menos nos íbamos ayudando. Yo toqué muchas puertas porque trabajé para don Jaime Bermúdez, trabajé para empresarios muy fuertes aquí en Juárez, y toqué muchas puertas para que me dieran trabajo, pero me decían que ya había rebasado la edad para que me contrataran. Normalmente eso pasa. Entonces me dijeron que ya había rebasado y que pues ya no me podían dar trabajo. Entonces pues decidí vender burritos. Llegué afuera de una maquiladora y ahí le empecé a vender a todos los operadores de producción. Entonces yo les preguntaba, ¿qué no tienen allá dentro una cocina? Y me dijeron, no, es que el vato que estaba en esa cocina pues nos daba muy fea comida. Ah, sí. Entonces me corrió 2 veces el gerente de ahí, donde yo me ponía a vender burros. Y la tercera vez me mandó a hablar a la oficina, ¿verdad? Y me dijo, a ver, Jesús, usted le voy a hacer una pregunta. Sí, le dije, dígame. En primer lugar, están muy buenos los burros que usted vende. ¿Los hacía Vicky? Los hacíamos Alex y yo. Muy bien, muy bien. ¿Y la que administraba era? Yo administraba todo mi dinero. Qué barbaridad.
Yo administraba todo. Muy bien. Yo me iba al súper, yo compraba, yo hacía. Yo todo lo tenía que hacer. Entonces le decía yo, ¿sabes qué? Vamos a vender y nosotros nos hacíamos y nosotros deshacíamos lo que teníamos que hacer. Entonces, de allí el gerente mismo me dijo que si yo me quería meter a la cocina industrial y yo les dije que era un monstruo. Me invitaron a conocerla y le dije, no, esto es un monstruo, no tengo el dinero para comprar esto, no. Dijo, pero sí te gustaría. Sí, le dije, pues sí, pero no, pues no. No, yo no voy, no me quedo aquí. Y lo que hicimos fue, yo sentí tan bonito y lloré mucho porque le dije, cuando yo tenga un dinero voy a regresar aquí y voy a pedirle el trabajo. Sacó una chequera, me dio 800,000 pesos. De aquel entonces me los dio y me dijo, aquí hay 2 lemas, dijo. 1, si te vas, lo cambias y no regresas, eres un ratero. Pero si te vas y lo cambias y regresas con todo el material y con toda la gente echarle ganas, eres número 1. Y duré 5 años en esa empresa. Duré 5 años en esa empresa. Y hasta que duré los 5 años, todavía no me quería salir porque pues era un agradecimiento que él me había dado, pero yo le fui explicando a él sobre la inflación que se venía en la ciudad. Dije, mira, ¿sabes qué? Ya no me va a dar más dinero del que me pueden dar. ¿Por qué? Porque la inflación se está viniendo tan fuerte que ya no. Y si no la traspasamos ahorita, que es su momento de traspasarla, ya no va a ser nunca. La vas a tener que quitar. Me dijo, ¿tú crees? Le dije, sí. Entonces la traspasamos. Para ese entonces yo ya empezaba a comprar una casa, la remodelaba y luego la vendía, me dejaba un poquito más dinero. Y así empezaba yo solito. Yo andaba solo por todos lados, con un carrito y una Hyundai que tenía, y andábamos para arriba y para abajo, con todos lados. De ahí fue donde nace la inmobiliaria. Me topo con Víctor Enríquez en la venta de una de las casas mías. Él es asesor en Infonavit. Me topo con él y me dice, yo le ayudo. Y yo platicando con él, pues me identifiqué mucho porque venía pasando lo mismo que yo. Estábamos igual de fregados y de amolados que los dos. Pero yo sí tenía para comprar 2 casas y todo. Pero él estaba un poquito más abajito que yo. Y le dije, pues véngase a trabajar conmigo. Mire, le ofrezco esto, le ofrezco esto y le ofrezco. Y ahora, gracias a él, gracias a Alejandro, gracias a Virginia, gracias a mi inteligencia, estoy en el lugar que estoy. Acabamos de venir de Hermosillo, Sonora, donde nos nombraron, donde nos dieron un nombramiento por ser uno de los mejores inmobiliarias que hemos tenido aquí en Ciudad Juárez. Y amueblamos y decoramos una casa de confort. No damos una casa, aunque sea de interés social, nosotros les damos una casa llena de confort al que va a vivir en esa casa. No la remodelamos para que nomás viva allí y ahí se quede. No, nosotros sí se las damos llenas de confort. Y fue el reconocimiento que nos hicieron a Víctor Enríquez, a un servidor, y a Alejandro, que es el administrador de mi negocio. Alejandro es el administrador, Víctor es gerente de operaciones y yo soy el director general de la empresa. Pero aparte de eso, hay otras cosas en la vida que nos marcan. ¿Tú te has visto últimamente o creo que los últimos 2 años o el último año con situaciones de salud difíciles a partir de esta pandemia que nos afectó a todos? A mí en lo particular también me pegó muy fuerte. Muy fuerte. Y tengo entendido que a ti también y que puedes contarlo ahorita, pero que probablemente no lo hubieras logrado. No. Cuéntanos esa parte. A nosotros fue el día 30 de diciembre, hace
3 años, 2 años, 3 años. 3 años, nosotros estuvimos platicando el día 28 de diciembre con un amigo, un dueño de una inmobiliaria en Hermosillo. Estuvimos platicando con él y él ya traía el COVID y fumaba mucho. Entonces, con lo que él seguía fumando, pues me lo estaba transmitiendo a mí. Entonces, cuando salimos de ahí, yo le dije a Víctor Enríquez que yo me sentía un poquito mal. Y exactamente el día 30 me hago los análisis y salgo positivo. Pero tan positivo salgo que en una semana se comprimieron todos los pulmones. Cuando llego al hospital, al Seguro Social, no me aceptan. Llego a todos los hospitales, no me aceptan en ningún lado. El último que visité fue el Ángeles y me dicen que no, que ya no tengo posibilidades de que me entubara. Ya no había nada, ya estaban muy comprimidos, que ya mejor me llevaran a mi casa a descansar. Entonces la lucha fue de Víctor y de Virginia, que dijeron que no. La muerte no existe si Dios no quiere. Entonces me rentaron oxígeno, me pusieron un aparato para ventilación, gracias al doctor Alejandro Díaz. Estoy agradecido infinitamente. A quien le enviamos un saludo y que esperemos también contar con su presencia en este programa, doctor. Un abrazo. Gracias a él me regresó mi vida, me dio muchos medicamentos, me cuidaba por vía telefónica, vía WhatsApp, me cuidaba mucho. Y me dijo que ya en 10 días me iba a levantar. Él decía, doctor, pero no me siento, 10 días te vas a levantar. Lo voy a ser sincero. Yo caí el 1 de enero. El día 14 de marzo me levanté. El día 14 de marzo me levanto y el 18 de marzo voy al informe de la gobernadora a la escuela de Cebetis. Y voy en una silla de ruedas, que me llegó una invitación personal y fui. Pero yo le di muchas gracias a Dios porque, pues gracias a eso, aquí estoy, ¿verdad? Que me quedaron secuelas, sí, muchas. Que tú me puedes preguntar qué pasó con la revocación de mandato del presidente municipal nuevo, que está ahora fue por un tumor que tuve en un pulmón, que me estaba obstruyendo la respiración. Y aquí tu gente de producción supo, porque yo al subir unas escaleras me cansaba muchísimo. Entonces seguía ese pulmón obstruyendo las vías respiratorias. Entonces, gracias a un doctor que está en el Hospital Ángeles, me dijo que había 2 opciones. Que si me hacían una biopsia, iba a tronar, y si era canceroso, pues iba a recorrer. Número 2, que si me lo extirpaban, pues de todos modos se iba a extender, iba a morir. Número 3, pues que podía vivir todo el tiempo que yo quisiera con ese tumor, pues, nomás cuidándome, caminando despacio. Y tomé la decisión que no. Tomé la decisión exactamente en febrero, tomo la decisión de que no, que me operen. Y ya lo que se tenía preparado para la revocación de mandato del presidente municipal Cruz Pérez Cuellar, yo opté por decir que era primero mi vida, claro, y después iba a hacer lo demás. Entonces dije, hasta aquí quedó, y yo me fui al hospital, me interné y me operaron. Gracias a Dios, al extraerlo no sucedía nada. Lo mandaron a patología y yo lo mandé a patología a Houston también, un pedazo. Y los 2 salieron negativos de cáncer. Afortunadamente, y dije, aquí hay que cuidarnos. Bajé 18 kilos, que hasta ahorita los he conservado, ¿verdad? Bajando los 18 kilos. Pero me he cuidado mucho ya, porque yo sé que la alimentación, el caminar, el dormir temprano, que aunque me sigo levantando a las 4 de la mañana, ahí tu producción son testigos de que yo me levanto a las 3, 4 de la mañana a caminar, a darle comer a mis perros. Yo soy muy amante me quedé muy acostumbrado a eso.
Qué bueno, Jesús, y qué bueno que se tenga la oportunidad de estar compartiendo esta parte de la historia de tu vida, porque, insisto, son momentos que marcan un parteaguas en nuestra vida, y la pregunta es, esto, después de vivir este tipo de situaciones, ¿consideras que te ha hecho una mejor persona, un mejor ser humano? ¿Ha influido en que fortalezcas esa idea que has tenido desde hace varios años de tu actividad filantrópica, que también es un tanto conocida? Soy un mejor humano, soy una mejor persona, soy un mejor amigo. Esto me dejó a mí una secuela de saber apreciar la vida, que la quiero mucho. Acabamos de regalar mi empresa y yo una iglesia. Regalamos una iglesia porque yo pienso que regalarle a Dios era lo más grande y la satisfacción más grande que yo podía sentir. Donde la gente se acerque y que en realidad vean que esto que nos está sucediendo, guerras, hoy hubo un temblor, todo lo que ha pasado y lo que va a seguir pasando es porque ya se aproxima algo, que nos están avisando que ya muy pronto se va a aproximar algo. Este diciembre, en esta temporada decembrina, ¿seguirás con tu actividad de reparto de apoyos, de comida a los menesterosos, a los indigentes, a la gente que no tiene las mismas posibilidades? En la zona centro, yo te recuerdo por ahí alguna ocasión, visualicé que estabas repartiéndoles alimento a la gente que no tiene hogar. Voy a seguir siendo lo mismo, sigo siendo el mismo Jesús. Apoyo a 3 asilos de ancianos, nomás que ya no subo muchas publicaciones porque sabes que la gente ahora se volvió un poquito más grillera, más. Entonces pues ya lo que hago, lo hago para... ¿Pero lo sigues haciendo? Lo sigo haciendo, sigo apoyando asilo de ancianos. Acabamos de venir de un señor que publicaron en una televisora, que sus niños no estaban estudiando porque no tenían para la colegiatura, no tenían ni para vivir. La señora es invidente, no ve la señora y la ponen los hijos a hacer flautas y chiladas y todo y salen a vender los niños. Y yo fui a pagar la escuela, aquí enfrente del monumento, les pagué la escuela, le pagué la prepa a la hija, le compré uniformes, les di a la señora, necesitaba una mesa, necesitaba una silla, todo lo hice yo. Y la satisfacción no es tanto el reconocimiento público, ¿no? Eso, o sea, ya no me la interesa. Satisfacción mayor, ¿qué viene siendo para Jesús? Para mí, a verlos que sonrían, verlos que se alegren, verlos que te dicen a ti gracias porque lo mismo sufrimos nosotros cuando estábamos pequeños. Oye, Jesús, y entrando a la parte final, estamos muy a gusto conversando, la verdad, pero estos son tiempos muy marcados. Entrando a esta parte final de esta conversación, que te hizo un mejor ser humano, que te hizo más participativo, más abierto, más sensible a las necesidades y todo. Tu participación ahora, en este momento, tu participación política, tu participación social, ¿no sería mejor no rendiría mejores frutos desde un puesto público, por ejemplo? No. ¿Por qué? Porque al político pierde los pies. Todo político pierde los pies. Ya no sabe dónde queda el suelo. Empieza a ver diferente la ciudad. Empieza a ver diferente a la gente. Ya no es aquel político que veía por la ciudad, que veía por los juarenses, que veía. Lo estamos viviendo con muchos políticos que hay ahorita. Muchos. No quiero decir nombres, pero muchos políticos que prometen y dicen y todo. Llegan al puesto. En ese sentido, te he visto muy activo en las redes y a veces me da la impresión que estás en contra de todo o de todos. Esa es mi impresión, a veces. ¿Estoy en lo correcto o es tanto a veces tu decepción de los políticos, de los servidores públicos que no corresponden a las expectativas que tenemos, que te hacen cuestionar a uno y a otro?
¿Qué pasa en la mente de Jesús en ese sentido? En que volvemos a lo mismo, en que... Porque lo mismo tienes para el guinda, que para el azul, que para el tricolor, que para, o sea... Para todos. ¿Por qué? Porque el político se les ha olvidado que el que les paga somos tú y yo. Y los que mandamos somos tú y yo, todos los ciudadanos, todos los juarenses. Se les olvida. Entonces, al tú a tomar un puesto político, se te va a olvidar. Se te va a olvidar hasta Juárez, cómo está. Que tú traes una camioneta muy nueva y porque agarraste un bache se te va a desgraciar. Entonces, no, yo quiero seguir viendo por mi Juárez, quiero seguir viviendo por Juárez y decirle tanto a ese presidente municipal como a esos gobernantes, diputados, gobernadores, quien sea, que si no hacen su trabajo, que recuerden que hay una ley de participación ciudadana. ¿Sí? No voy a ser yo ya el único líder, como lo he repetido en las redes sociales. Jesús Alaiz a lo mejor ya no va a volver a revocar jamás, porque se necesitan muchísimos millones para hacerlo. Muchísimos. La gente piensa que el decir yo te doy mi firma, yo te doy mi voto, yo te doy, es más que suficiente, pero se necesitan muchos millones de pesos para poder hacer el movimiento que nosotros hicimos la vez pasada. ¿Hay esperanza desde tu perspectiva? ¿De que esto cambie, de que Juárez sea diferente? Claro, yo siento que sí. Yo siento que sí. Yo siento que va a haber alguien que lo haga cambiar y que lo tiene que hacer cambiar. Porque tú, y con esto, insisto, estamos en la recta final, porque tú consideras que no eres un político, pero yo te diría que sí lo eres. A lo mejor no eres partidista, no militas en un partido, pero en el momento ahora sí que como decía Aristóteles, ¿no? La máxima de Aristóteles, todo hombre es un ente político, es un animal político por naturaleza. Creo que lo eres. Mucha gente me ha dicho y me ha invitado, empresarios me han invitado, como por ejemplo, te voy a contar la última anécdota antes de irnos, que cuando yo no pude, que estaba en el quirófano y que entró mi hijo y me dijo, papá, en la prensa está saliendo que te dieron 20 millones de pesos por no revocar a Cruz Pérez Cuellar. Y yo me reí, porque le dije, si fueran los 20 millones de pesos, yo me estaba operando en Houston, no estaría aquí. No me dieron nada, hijo. Usted, como siempre, debe de ser un roble, no se tuerza. A nosotros no nos dieron nada, ni nos merecemos nada de ningún presidente. Nosotros tenemos lo de nosotros y gracias a Dios tenemos para vivir bien. Entonces, la política para mí es eso. El que quiere y ama a la ciudad va a llegar. Es como todo aquel que va, yo sé que va a llegar a algún lado y que lo vamos a hacer llegar a algún lado. Pero hay que tener la paciencia. Este Juárez no se va a transformar con una varita mágica. Este Juárez se necesitan más de 10 años para que pueda haber una transformación. Finalmente, Jesús, te agradezco este tiempo que nos has brindado. Gracias. Agradezco mucho la apertura de tu corazón, porque así lo sentimos. Gracias. Espero que ustedes que están del otro lado de la cámara también lo perciban la sinceridad, la emotividad con que Jesús ha platicado de sí mismo. Y quisiera que nos dieras un último mensaje, Jesús. Diste una palabra clave, un roble. ¿Este roble sigue firme? ¿Va para firme. Adelante? Va a seguir firme. A mis 60 años, voy a cumplir 61. Voy a cumplir 61 años y yo le he demostrado a mi hijo que aunque tengamos la edad que tengas, el que tú sueñes y hagas realidad tus sueños, vas a llegar a ser quien tú quieres ser. Ese es el mensaje para las personas que amas. Y finalmente el mensaje para Juárez. Para Juárez es, nunca te dejes vencer, ni por un político, ni por un rico. Nos decía un lema muy bonito Jaime Bermúdez, que ni un rico te ponga un pie encima, porque entonces ya no te vas a volver a levantar. Eso fue una palabra de don Jaime Bermúdez Cuarón hacia mí. Entonces yo le doy un gran mensaje a los juarenses. Nunca se dejen vencer.
la lucha, el que persevera, alcanza. Y lo vamos a lograr. Vamos a lograr esa transformación de Juárez a través de nuestro voto, del que nosotros salgamos a votar y decidamos por nosotros mismos. Más, si tú no quieres votar, no te estés quejando. Perfecto. Bueno, pues no me queda más que agradecerte tu presencia de nueva cuenta, agradecer al equipo de producción, agradecer por supuesto a nuestros amigos de Habaneros por este tiempo, por la disponibilidad de su espacio y por supuesto a ustedes. Esperamos haber cumplido con el cometido de este programa, encuerarte, el arte de desnudar al personaje en el ser humano que vive dentro de sí. Esperamos haber cumplido con ese cometido y los esperamos en un próximo capítulo con otro personaje que vale la pena contar su historia de vida en este espacio. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Toño. Te rompí tu micrófono. Sí te lo rompí. No importa.